Hermanos, buenos días. Decidle a vuestro virrey que abandonen las posiciones de mi reino. De lo contrario, a él y a su hijo les cortaré el cuello como apoyo. Años antes de la famosa rebelión de Túpac Amaru, sucedió un levantamiento indígena en la selva central del entonces Virreinato del Perú. Fue liderada por Juan Santos Atahualpa, un personaje cuya vida está envuelta en misterio y con características únicas. Aquí Moxiri Venteri. Abinca Saricté, Inca, Juan Santos Atahualpa. Aquí Moxiri Venteri. Aquí Moxiri Venteri. Pese a que las informaciones sobre Juan Santos Atahualpa son escasas, por ejemplo, no se conoce comunicación de su puño y letra, historiadores y antropólogos han trabajado arduamente para intentar explicar y entender esta rebelión que se dio principalmente en la selva central durante el Virreinato del Perú en el siglo XVIII y duró casi 10 años, mucho más que lo que duró la rebelión de Túpac Amaru. Vamos a intentar explicar en este programa lo que sucedió y cuál fue la presencia de Juan Santos Atahualpa en esta importante rebelión. Además, se le llama también el invencible Juan Santos Atahualpa, ya diremos por qué, pero es importante hacerlo desde el lado académico, pero también desde la memoria histórica de los pueblos originarios de la selva central del Perú. Porque esto sucedió en el Perú, o en Ayaninca, Pamenajaitabaquero, Abisantsirin, Nampitziki, Perú. José Carlos, muchas veces se piensa siempre que la rebelión de Túpac Amaru, por ejemplo, es la rebelión rupturista, ¿no? Por así decirlo, que salió y creció de la nada. Pero durante el siglo XVIII hubo otras, quizás una de las más importantes y de repente la menos estudiada ha sido la de Juan Santos Atahualpa, ¿no? 1742. Aparece sí, con unas canoas en la región de Quizopango. ¿Qué se sabe de esta aparición de Juan Santos? Claro, pero lo más importante del asunto es que Juan Santos Atahualpa, en efecto, es la más grande rebelión, la que más tiempo dura, incluso mucho más que Túpac Amaru. Claro. Pero el hecho de que aparezca en Quizopango parece ser que viene de Huanta, porque hay datos recientes de que el curaca de Mayumarca, que está en Huamanga, dice que nuestros indios tributarios que no quieren tributar se van a la selva de Huanta para agarrar el mantaro y de por allí se van a la selva. O sea, había una ruta de Huanta y parece que por allí llegó utilizando el mar, las aguas del río, el mantaro, el N y llega a Perené y llega a Quizopango. La región a la que llegaba el Apu Inca Juan Santos Atahualpa corresponde a la actual selva central, en la cuenca de varios ríos importantes. La zona también es conocida como el Gran Pajonal. En el siglo XVIII, esta zona se consideraba de frontera, ya que en esta área no había poblados españoles permanentes ni control efectivo por parte del virreinato. Dentro de las tradiciones orales también hay diferencias, ¿no? Cada tradición oral y de cada pueblo. Claro, claro. Dependiendo de, por ejemplo, los shipibos de arriba del Ucayali, con los achanincas de la selva central, con los piros que están más abajo de Madre de Dios, pero que de acuerdo a las cartas y a las declaraciones de los mismos franciscanos, Juan Santos los habría unido en ese momento, en 1742. El área de acción de Juan Santos fue un área bastante amplia. Digamos, en lo que se refiere a la selva central, iba desde la zona de Huancabamba y Posuso, ¿ya? En el norte, hasta Huanta,
en el sur, es decir, abarcaba desde los actuales departamentos de Huánuco, Pasco, Junín y Ayacucho, ¿ya? O sea que tenía un amplio espacio de acción. Y en la sierra lo mismo, ¿ya? Atacó pueblos en Huánuco como Paucartambo, ¿ya? En Pasco como Choras, en Junín como Uchubamba y en Ayacucho como Acobamba. En el Valle de Chanchamayo están algunas de las primeras misiones que establecieron los franciscanos y también los dominicos. Y está también el Cerro de la Sal. Este es un cerro que en realidad lo que tiene es un río de agua de sal, de agua salada. Y por su ubicación en los linderos entre territorios del pueblo Asháninka y del pueblo Yanesha, tuvo una importancia fundamental para el intercambio simbólico y el intercambio material. El movimiento de Juan Santos comienza desde atrás. Él entró hacia el Tambo utilizando la ruta del Mantaro. Ingresa hacia el Gran Pajonal. El Pajonal es una formación natural muy particular, no es una formación boscosa, y ahí hay una población asháninka asentada ancestralmente, que tiene acceso al río Urubamba y que tiene acceso al río Perené. Es clave en ese sentido porque da acceso a una zona muy importante. El convento de Ocopa está más bien en el valle del Mantaro. Y ahí se asentaron un poco tardíamente los franciscanos, porque originalmente ellos entraron desde el norte. Su lugar de entrada original fue Huánuco. Pero cuando ya se lograron asentar, pusieron su cabecera de operaciones, digamos, de las misiones, ahí en el convento de Ocopa. La única representación colonial en la zona eran los misioneros religiosos, principalmente franciscanos, quienes acompañados de algunos africanos donados y unos pocos soldados, se aventuraron en la región. El antropólogo e historiador José Carlos Vilcapoma, quien ha estudiado a profundidad el tema, señala que muchas veces las cargas impuestas por los misioneros constituían una ruptura con los modos tradicionales de vida de los indígenas de la región. José Carlos, Juan Santos Atahualpa estaba haciendo reivindicaciones en contra de los franciscanos, ¿no? Que ya estaban entrando a la selva, ¿no? ¿Por qué? Claro, la primera entrada de los franciscanos a la selva es más o menos 1638. Esto no resulta hasta 1700 en adelante. 1700 reciben el apoyo del virreinato, pero sobre todo el respaldo militar. Y eso permite armar reducciones. Están cerca en 25 pueblos. Arman reducciones, pero hay una crítica fuerte por el régimen laboral muy fuerte que establecen. La servidumbre, la mita de la coca, las mismas, por eso Juan Santos Atahualpa dice, estamos en contra de la herrería, la panadería y las mitas que hay. Entonces es una forma de protesta. Había un descontento de la población acerca de los franciscanos porque había roto pues un modo de subsistencia que era milenario entre ellos. Lo que pasa es que también los nativos son exógamos, es decir, se mueven mucho. Entonces, él los pone en reducciones, los fuerza, pero además, al someterlos al trabajo forzado, más aún. Eso es un caldo de cultivo para el discurso mesiánico, ¿no? La versión historiográfica de la rebelión no es la única existente. El artista Enrique Casanto recopiló una memoria oral asháninka sobre Juan Santos en su libro El poder libre asháninka, Juan Santos Atahualpa y su hijo Josecito. Según esta memoria, el rebelde se alzó en armas debido a la cantidad de viudas y huérfanos que las misiones dejaban entre los asháninkas y otros pueblos como los yaneshas, piros, machiguengas, entre otros.
Jesuitas y franciscanos van a estar en localidades similares. La zona de la Amazonía se la van a dividir. Los jesuitas van a estar en la zona de Maynas, por ejemplo, en la zona del Cerro de la Sal van a estar los franciscanos. Por lo visto, el tipo misional es diferente, pero las misiones se mueven a dos niveles, ¿no? Son las misiones rurales, digamos, de espacios que hay que convertir, como en este caso la Amazonía, que es un espacio en conversión, y también las misiones urbanas, ¿no? Que ya son más dentro de las zonas que han entrado al sistema colonial, ¿no? De los indios que pagan tributo, de los indios que van a la mita, de los indios que reciben reparto, que están ya estructurados dentro de otro sistema. Entonces es por eso también que el discurso que tiene Juan Santos es para una zona en conversión, ¿no? Y el temor que puedan caer en el tipo de mecanismos de explotación que tienen las zonas ya convertidas, ¿no? El levantamiento de Juan Santos no se limitó únicamente a su oposición a los franciscanos. El líder indígena tenía un ambicioso plan que abarcaba la expulsión final de los españoles. Distintos estudios historiográficos han analizado las ideas del movimiento. Esas publicaciones, esos estudios pueden dividirse en cuatro en realidad, ¿no? Los primeros son aquellos que ven a Juan Santos como un precursor de la independencia peruana, ¿ya? Como un patriota indio, ¿ya? Hay otra posición que es en la que yo me encuentro, ¿no? Que dice que el movimiento tuvo características, por un lado, anticoloniales, ¿ya? O sea, reivindicaciones políticas y económicas, y por otro lado una importante impronta mesiánica milenarista. Estos autores, o sea, algunos varían, unos le dan más peso a lo económico-político, otros más peso a lo milenarista, pero ambos coinciden en que ha habido una convergencia de intereses. Otra posición es la de aquellos que dicen que no, que el movimiento fue básicamente un movimiento milenarista, mesiánico. Y finalmente están aquellos que dicen que no, que esto del mesianismo y el milenarismo de Juan Santos Atahualpa es un invento, ¿ya?, de los franciscanos, y que el movimiento básicamente fue un movimiento que tuvo reivindicaciones políticas y económicas debido a las cargas que las autoridades virreinales imponían tanto a los indígenas amazónicos como a los andinos. Hacia mediados de 1742, el padre José Gil Muñoz informó al virrey Marqués Villagarcía sobre las actividades del indio rebelde en la selva. La tarea de sofocar la insurrección fue encomendada al capitán Pedro Milla y al gobernador de las fronteras, general Benito Troncoso. Hay un valor sustancial en lo de Juan Santos Atahualpa que muchas veces es mirado por encima, que es el arma de esta rebelión en la selva y no se ve en realidad la magnitud de esto, porque hay diferentes culturas en la selva. No solamente hay una unidad de pensamiento, de cultura, sino hay diferentes, y muchas veces estas etnias están enfrentadas unas a otras. Y él tiene esta virtud de unir a estas diferentes culturas. Y entonces, ¿cómo ves tú esta circunstancia de aglutinar diferentes posiciones e ideas, ¿no? Claro. El discurso milenarista, si se quiere, para algunos, mesiánico, es el hombre que dice encarnar la justicia, uno. Y luego dice, este es mi reino. El reino de España es para los blancos y el reino de África es para los negros, de Angola, de donde dice que él ha estado. Entonces el discurso nativista de decir, oye, esto es nuestro, pega, porque suma los esfuerzos de Ashánicas, de Achénicas, Cunibos, Shipibos, Piros, que están cerca de Madre de Dios. Pero es que el corredor en esa época era de una movilidad grande en la Amazonia. Para nosotros como pueblo Ashánica es muy importante recordar las luchas de Juan Santos Atahualpa, porque fue como uno de los primeros líderes que organizó al ejército Ashánica e impidió el ingreso
de los españoles al territorio asháninca. Entonces, en estos tiempos nosotros nos inspiramos, ¿no?, en las luchas de nuestros ancestros, quienes siempre han sido guerreros, luchadores. No Shaninkai tepe. Ay tapa que pinina nenta heita wakak. Kora que acanta kotana que apa tani. Te katsiti mimo heita nahen. Iraha pizzayetero maroni. Una de las razones fundamentales del éxito y la larga duración de esta rebelión fue la capacidad de Juan Santos Atahualpa de aglutinar y unir diferentes etnias que a veces poco o nada tenían que ver porque tenían intereses distintos entre sí. Uno podría pensar que la Amazonía no tenía mucho que ver con la presencia de un líder mesiánico venido de los Andes trayendo un pasado incaico. Pero si revisamos las mitologías amazónicas, encontramos que esta figura de un inca mítico y divinizado se repite constantemente. Por ejemplo, en la cultura asháninca, la palabra Pachacamaite representa a un dios, el dios de los objetos y de la tecnología. Y entre los Yanesha se menciona a Enca, que es un ser enviado por su dios creador, Yatoyos, para ayudar a los hombres. Y estas dos palabras se parecen mucho a Pachacamac y a Inca, respectivamente. No sé. Puede ser, ahí dejo la pelotita picando. Pero lo cierto es que Juan Santos Atahualpa logró unir, aunque sea momentáneamente, a estas diferentes etnias en pos de un mismo objetivo. Mírenlo. A los pueblos indígenas amazónicos que apoyaron a Juan Santos se los puede dividir más o menos en tres categorías. Estaban los Yanesha, Asháninka y Ashéninka, ¿ya?, que habían sido misionados tempranamente, a partir de 1709, ¿ya?, y que ya para 1742 estaban experimentando las cargas de virreinales, ¿no? O sea, tenían trabajo que rendir trabajo personal, les estaban haciendo repartimientos de mercancías, en algunos casos debían trabajar en los obrajes de la sierra, y esos entonces sentían la carga de la tiranía virreinal muy de cerca, ¿ya? Otro grupo, entre ellos los Ashéninka del Gran Pajonal, ¿ya?, y del Bajo Perené, ellos habían empezado a ser misionados recién en 1730, entonces todavía no habían sentido la carga esta, porque no tenían este tipo de cargas económicas, pero sí sentían el peso de las misiones, ¿ya?, el peso de la vida misional, que era una vida muy regulada, muy estricta, muy recortante de sus libertades y de sus tradiciones, ¿no? Y finalmente estaban los Shipibo, Conibo y Guine, ¿ya?, que recién comenzaban a ser contactados pocos años, a partir de 1739 o algo por así, que recién empezaban a ser contactados y todavía no habían sentido las cargas, ni las cargas económicas, ni la pesada vida misional, pero que sí tenían noticias de cómo iba la cosa a partir de sus vecinos. Y por lo tanto sabían lo que se les venía encima. Existe consenso en que el levantamiento no se limitó únicamente a las poblaciones selváticas. Se sabe que hubo una participación significativa de indígenas de la sierra en las tomas de varios poblados. Muchos de ellos estaban cansados también de las mitas, los obrajes y los repartos. Como es sabido, en el siglo XVIII sucedieron gran cantidad de rebeliones indígenas contra el poder colonial. Sin embargo, la de Juan Santos se destaca por sus características únicas.
XVIII tiene tres núcleos, tres nudos donde se articulan una serie de movimientos sociales. Uno es durante el gobierno de Castelfuerte, en 1724-1736, luego con el reparto de mercancías en la década del 50 y luego el preludio de la Gran Rebelión con las reformas fiscales borbónicas y luego el estallido de la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Entonces, este movimiento va de 1742 a 1752, en un periodo que no encaja en las coyunturas, lo que quiere decir que es un movimiento que tiene su propia dinámica, una dinámica que no está dentro de los circuitos de los espacios que ya funcionan como parte del virreinato, sino de un espacio en conversión. Retornando al teatro de guerra, en agosto de 1743, Juan Santos, quien había estado preparándose durante un año para un nuevo ataque, tomó la misión de Quimiri y días después llegó al poblado de Chanchamayo. Antes de su llegada, el cura converso de la zona, Fray Lorenzo Núñez, huyó del lugar y alertó a las autoridades sobre el ataque. Según el historiador Arturo de la Torre, las noticias sobre la toma de Quimiri y Chanchamayo provocaron que el 15 de octubre de 1743 saliera una tropa de aproximadamente 500 hombres, liderada por Benito Troncoso y el corregidor de Tarma, Alfonso Santa y Ortega. En esta ocasión, la tropa estaba mejor armada. A fines de mes llegaron a Quimiri y después de enfrentar una ligera resistencia, lograron capturar el lugar. Durante esta expedición se dedicaron esfuerzos a establecer un fuerte permanente con 96 hombres. En tanto, el grueso de la tropa volvió a la sierra. Poco después, los rebeldes volvieron y sitiaron a los españoles. A los pocos días, las fuerzas de Juan Santos atacan el fuerte, lo sitian y desesperados un poco por hambre y qué sé yo, los soldados españoles salen del fuerte, se enfrentan a las tropas de Juan Santos y son derrotados y aniquilados, ¿ya? Yo diría que esa es una de las acciones bélicas, digamos, de la sublevación más importantes. A partir de ese momento, se detuvieron las incursiones en la selva y las autoridades optaron por reforzar sus posiciones en lugar de invertir más recursos en una búsqueda que parecía destinada al fracaso. Para entonces, las autoridades coloniales ya conocían mejor el discurso de Juan Santos. Se puede decir que existían al menos tres propuestas: una nacionalista indígena, una propuesta religiosa milenarista y un plan económico que buscaba eliminar las pesadas cargas impuestas sobre los nativos. Entonces hay una cuestión factual, digamos, de malestar, de abuso, pero también una expectativa que se denomina normalmente milenarista, de que el mundo va a cambiar. Para los Ashánica, como para los Yanesha, en el pasado estos pueblos eran inmortales. Pero hubo diversos acontecimientos que llevaron a que esa inmortalidad se perdiera, y hay una expectativa de que en el futuro se va a poder recuperar este mundo ideal. Lo han estado buscando a través de religiones más tardíamente, a través del adventismo, etc. Aunque no existen fuentes directas de Juan Santos, se dispone de varios documentos, como cartas, crónicas de viajes, narraciones franciscanas y testimonios de prisioneros, que proporcionan una idea de las estrategias del rebelde. Bueno, la fuente más importante, sin duda alguna, es los documentos recogidos por Francisco Loaiza y publicados en 1942 en un librito que se llamaba Juan Santos el Invencible. Ahí Loaiza recoge toda una serie de documentos que aparecen en el Archivo General de Indias, ¿ya? Y hoy en día conforman, digamos, el corpus más importante de documentos sobre Juan Santos.
Otra segunda fuente, también de importancia, aunque obviamente ya más sesgada, es la crónica del padre José Amich, ¿ya? En la que él narra en 3 capítulos de su libro los hechos más importantes de la sublevación, pero claro está, desde una perspectiva franciscana. La rebelión de Juan Santos Atahualpa sucede por un largo periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo también se sucede el cambio de virrey, ¿no? Entra Manso de Velasco, El conde de Superunda. el conde de Superunda, que después adquiere ese título por otras razones. Por los terremotos. Sí, pero sí marca una dinámica diferente a lo que es el enfrentamiento a la rebelión. ¿Cómo así? Claro, porque ha sido mucho más radical. O sea, dice, oye, no han podido vencer, Villa García no ha podido vencer, entonces ahora vamos a mandar un ejército ya formado, con mucha inversión, mucho dinero, que salía incluso del fisco de Pasco. Pero Manso Velasco tiene una experiencia ya de enfrentamiento con... Viene de Chile, ¿no? Viene de Chile, además Cuéntame de eso. haber enfrentado a los araucanos. Claro, porque los araucanos, como población indígena, en la lógica de tú que has enfrentado a los indígenas, ven acá que hay otros indígenas. Manso de Velasco tiene una estrategia diferente. Digamos, de sorpresa. Nadie se le hubiese ocurrido hacer estas penetraciones en la selva en temporada de lluvias. Claro, y además entra al fuerte Quimiri y a Quizopango, donde estaba el mismo Juan Santos Atahualpa. Pero él, dándose cuenta de esa entrada, se hace un vacío y otra vez contraataca. Entonces era de una lucha de guerra de guerrillas entre ambos. Por increíble que parezca, está metida dentro de esta rebelión también la mención a los ingleses, ¿no? Increíble porque esto sucede a millas, a miles de kilómetros de Inglaterra, digamos. Pero ¿por qué? Había un miedo de la corona española por los ingleses. Claro, pero es que el Tratado de Utrecht se les cae, que implica que los ingleses le declaran la guerra a España. Y entonces muchos barcos vienen, e incluso se sabe que Warson, que es un inglés, llega hasta Portobelo, en Panamá, para atacar los barcos españoles. Llega con 50 barcos de guerra, 130 de transporte y 13.000 soldados ingleses. Eso obliga a que Felipe V le diga a Villar Villa García, oiga, vaya usted a Panamá y resuelve ese asunto. El virrey Villa García va hasta Panamá a enfrentar a los ingleses, mientras aquí ya están en problemas de insurgencia. Los temores españoles no eran infundados. Según las informaciones de Fray Santiago Vázquez Caicedo, quien se entrevistó con Juan Santos, el líder indígena hizo referencia a que su pariente, el inglés, vendría por mar para ayudarlo. Aún los investigadores no han podido determinar a quién exactamente se refería. Además, se ha registrado que la prensa británica estaba al tanto de los tumultos y rebeliones en el virreinato del Perú. En 1744, diarios como The London Evening Post informaban sobre la rebelión de Juan Santos. Se tienen noticias de que en las proximidades de Lima han habido gente desafecta con la corona española y que podrían en algún momento levantarse contra el poder virreinal. Así que entonces esta conexión, aunque todavía no está totalmente probada, sí es muy probable. Sabemos, por ejemplo, que Inglaterra tenía espías en todas las colonias españolas, ¿ya? A través de los funcionarios que trabajaban para la South Sea Company, que era una compañía comercial británica que se encargaba del comercio entre Inglaterra y España. Entonces, no es improbable que alguno de estos espías en algún momento haya contactado a Juan Santos Atahualpa y hayan coordinado algún tipo de acción conjunta. Un aspecto particularmente notable de la rebelión de Juan Santos fue la inclusión de elementos propios del protestantismo europeo en su discurso, especialmente en sus vertientes calvinistas y anglicanas. Pone algunos puntos que claramente son un guiño
a los protestantes ingleses y a los protestantes franceses, ¿ya? Por ejemplo, dice que por más bueno que uno sea, si está predestinado por Dios a irse al infierno, pues se irá. Y por más malo que sea uno, si está predestinado a ir al cielo, pues irá al cielo. También habla de la cuestión de los santos, ¿ya? Y las imágenes, que es algo que los anglicanos rechazan, que pareciera ser como que le hacen un guiño a posibles aliados, ¿ya? No católicos. Ante la pasividad colonial, Juan Santos tomó la iniciativa en 1751 al adentrarse en la sierra. Durante los primeros meses del año, las tropas juansantistas atacaron Sonomoro, que había vuelto al control de los españoles. Días después, las tropas de Juan Santos marcharon hacia la localidad serrana de Andamarca y la tomaron casi sin resistencia. Antes de que llegaran las tropas coloniales, los rebeldes ya habían huido hacia su base de operaciones en Metraro. Esta zona en el siglo XIX fue ocupada por la Peruvian Corporation. Metraro era una de sus más importantes haciendas cafetaleras. Y en Metraro Juan Santos había, se dice por la tradición, pero también por una expedición que en el siglo XIX se lleva lo que encuentra en ese lugar. Juan Santos había establecido un templo, vamos a llamarlo así, una maloca, dicen otros, aunque no es un término que utilicen los Yanesha o los Ashaninka, donde estaba permanentemente encendido el fuego. Y eso era un lugar de encuentro. Está muy cerca del Cerro de la Sal. Después de 10 años de rebelión en la zona, las autoridades coloniales aún no podían determinar con certeza quién era este rebelde que afirmaba ser el nuevo Inca y que para 1752 se autoproclamaba el verdadero Hijo de Dios. Esto es importante de señalar, ya que pese a que en un principio mostró su adhesión a la Iglesia, con el tiempo Juan Santos fue modificando su mensaje. No hay consenso acerca de su etnia o de su raza. Algunos dicen, por ejemplo, unos esclavos africanos decían que él era un indio serrano vestido con cushma, pero hay otros que utilizan la palabra amestizado. ¿Qué se dice de él en realidad? Él se autodefine como mestizo, pero alguna vez una versión muy temprana dice, una carta de un franciscano, que es alto y fornido como el negro tal, que tiene buenas carnes. Y por otro lado, una descripción, no sé si es de Vázquez y Caicedo, que dice que es un hombre mestizo, lo cual en esos tiempos mestizo no sería tan indio, o sea, un indio de rasgo cetrino, probablemente mestizo, y que dice es un hombre mediano, no dice bajo, mediano, que está vestido con kushma. Aparte de este tema que no hay mucho consenso, tampoco hay mucho consenso acerca de su proveniencia, ¿no? O sea, ¿de dónde viene Juan Santos? Unos dicen de Cajamarca, otros dicen de Cusco y otros dicen de la zona de Huamanga. Bueno, probablemente era del Cusco, de lo que dice de parte de la formación con los jesuitas y su amo, pero el asunto es que de donde fuera, fue el hombre que levantó y se identificó con los grupos arawak, con los grupos ashaninka, e hizo el gran levantamiento. Inclusive, en su mismo nombre hay un sincretismo. Juan Santos, no Juan, cristiano. No, además Juan español, Santos, ¿no? La cuestión cristiana y Atahualpa. De quien se decía descendiente, pero no te olvides que en otra carta él mismo se dice Juan Santos Atahualpa Apu Inca Huayna Cápac, lo cual quiere decir que conocía o sabía de una identidad inca.
En la versión de la historia ayáninca recogida por Enrique Casantos, Juan Santos era de origen ayáninca y hablaba una lengua arawak. Provenía de la actual provincia cusqueña de la Convención, de la localidad de Compiroyari, y su comunidad había forjado antiguas alianzas e intercambios con los incas cusqueños. Juan Santos era un hombre educado por encima del promedio de lo que los indígenas de la época eran, ¿no es cierto? De seguro. Si está formado en el Colegio San Francisco de Borja, en el Cusco, con jesuitas, no hay duda. Los jesuitas muy enterados de todo. Es más, se dice que viajó a Europa, estuvo en África. Y sabía también perfectamente las diferencias entre las órdenes religiosas, ¿no? Él había sido educado por los jesuitas, pero el área de influencia de esa parte de la selva era de los franciscanos. Los franciscanos, a través de la reducción de Ocopa, el convento de Ocopa, Santa Rosa de Ocopa, que va a ser cabeza de entrada hacia la ruta, ¿no? Se sabe que Juan Santos era políglota, ya que hablaba quechua, castellano, arawak y hasta rezaba en latín. Se estima que en 1742, año del inicio del alzamiento, tendría poco más de 30 años, según los esclavos Francisco y Congo, quienes conocieron en persona a Juan Santos. A pesar de su relativa juventud, el rebelde afirmaba haber viajado a África, donde habría presenciado cómo algunos africanos eran ordenados por los jesuitas. De hecho, esta era una de sus principales demandas, que los indígenas selváticos también pudieran ser ordenados como religiosos. En un principio, como digo, no se le ve tan proclive a que ingresen dentro de sus huestes los africanos, pero posteriormente se abre y dice que sí, que también le va a dar espacio a los negros, ¿no? En ese sentido, su discurso pues, es un poco el discurso de los sectores desposeídos, digamos, ¿no? Mestizos, de una situación económica poco estable, los indios explotados y los esclavos. Cuando él dice que fue con los jesuitas al Congo, no hay manera de comprobarlo, probablemente no, pero tenía la información de qué es lo que hacían los jesuitas en el Congo y qué implicaba esa colonización. Tenía una mirada global, digamos, ¿no? No la mirada chiquitita de quien vive en el Perené y que ve cerros y ríos alrededores, sino que sabe que hay un mundo más grande y unas fuerzas políticas que intervienen en la definición de lo que ocurre en el territorio de los Ashaninka y de los Yanesha. En el año 28, él fue acusado por la Santa Inquisición de este tipo de actividades, ¿no? De ser un hereje, alborotador, ¿ya? Pero aparentemente en ese momento no se hace nada, ¿ya? No se lo arresta ni nada, y Juan Santos sigue dando vueltas por ahí y predicando y tratando de conseguir seguidores. En el año 36, ¿ya? Por orden de la Inquisición de España, se lo arresta, se lo condena, ¿ya? Y se lo destierra a la Piedra, ¿ya? A la isla de San Lorenzo. Y entonces ahí lo que encontramos es que hay un montón de coincidencias entre lo que sabemos de Juan Santos Atahualpa, la persona histórica, con lo que aparece en estos procesos de fe de Juan González de Rivera. Y las coincidencias no son solamente un poco la trayectoria que estoy diciendo, sino varias otras. Coinciden la edad, coincide el aspecto físico, coincide sus andanzas, coincide de lo que se lo acusa, ¿no? Se lo acusa de adivinador, agorero y alborotador de los indios, ¿ya? Y propongo que las coincidencias son demasiado grandes como para ignorarlas y que hasta que no se encuentre información que refute esto o que lo confirme, lo más probable es que Juan Santos Atahualpa haya sido Juan González de Rivera. Otro de los aportes de Santos Granero es el estudio sobre las estrategias discursivas del rebelde,
que explora en su libro El espejo anticolonial, la rebelión de Juan Santos Atahualpa, nuevas perspectivas. Yo veo que ha habido de parte de Juan Santos Atahualpa una gran habilidad intercultural, ¿ya?, para poder comunicarse con estos diferentes estamentos de la sociedad virreinal, ¿ya? Y esa habilidad de Juan Santos viene del hecho de que él mismo era lo que yo llamo un sujeto híbrido, es decir, un sujeto que era mestizo por un lado, dicen que era mestizo cuarterón, ¿ya?, que había tenido algún tipo de formación humanística en colegios religiosos, ya que se dice que sabía hablar, entre otras cosas, español y latín, aparte de que hablaba un lenguaje amazónico, probablemente ayánica, y hablaba quechua, ¿ya? Desde la toma de Andamarca, las noticias sobre Juan Santos dejaron de llegar a las autoridades coloniales. No se sabe tampoco a ciencia cierta cuál fue el destino final del líder rebelde. Hay versiones que sugieren que fue envenenado, otras que murió de vejez, incluso que fue traicionado por algunos de sus lugartenientes. No obstante, la memoria sobre el rebelde continúa presente en las poblaciones de la Selva Central, quienes tienen su propio recuerdo del caudillo. Por ejemplo, según la memoria recopilada por Enrique Casanto, Juan Santos empezó su levantamiento enviando embajadores por diversos ríos para congregar a distintas comunidades. Su convocatoria fue exitosa. Además de la mayoría ayáninca, reunió a Piros, a Matziguenga, a Mahuaca y a Minahuaca y algunos yaneshas. Según esta tradición, miles de indígenas amazónicos penetraron en los Andes y derrotaron a un contingente español cerca de Tarma. Tras la primera campaña bélica, según la memoria recogida por Enrique Casanto, Juan Santos regresó a la convención y ahí se entera que los españoles lo buscan en Chanchamay. Decide enfrentarlos y se le une el guerrero Xaribuiri, experto en volcar balsas españolas en los ríos amazónicos. Después de varias escaramuzas, sitió al enemigo en San Ramón. Pero al saber que los españoles habían atacado Metraro y violado a las mujeres, marcha rápidamente hacia el lugar. La sangrienta batalla resultante culmina con una rotunda victoria indígena. Según la memoria ayánica, para celebrar la victoria, los indígenas se emborracharon con chicha de maíz, sin notar que los remanentes españoles regresaron y, aunque fueron repelidos, habrían herido de muerte a Juan Santos. Y yo estoy segura que no solamente ha sido Juan Santos Atahualpa, sino otros comandos ayánicas, quienes también han muerto en la defensa de nuestros territorios. Entonces es muy importante explorar, no solamente de los antropólogos que vienen y nos estudian, sino nuestros abuelos, nuestras abuelas, que son bibliotecas vivientes en las comunidades. Según la tradición oral, miles de personas viajaron por los ríos para despedir al convaleciente Juan Santos. El lugar de su entierro sería conocido solo por los ayánicas y unos pocos yaneshas que estuvieron presentes. Entre los indígenas amazónicos de la Selva Central se lo recuerda como un enviado de Dios, ya un emisario divino, que vino a ayudar a los humanos, digamos, que en ese momento estaban ya sea oprimidos por los españoles o tan aculturados que estaban por convertirse en blancos. Entonces Juan Santos Atahualpa llega con la misión de liberarlos del yugo español, por un lado, ¿ya?, y de devolverles la inmortalidad perdida de los tiempos primordiales. Según la memoria oral, tras la muerte de su líder, los sublevados atacaron varias posiciones españolas, entre estas el convento de Quimiri, donde asesinaron al sacerdote y quemaron el lugar. La tradición ayánica refiere que en estas refriegas murieron todos los hijos de Juan Santos, excepto su hijo Josecito.
Josecito o José Santos Márquez era hijo de Juan Santos y Martina Márquez Sumaeta, también conocida como Maritzina Marikishi Shumaiteri. Martina fue vendida por guerreros a cambio de una escopeta y criada en un convento en Cusco, donde su nombre fue castellanizado. Hemos escuchado también de nuestros abuelos que Juan Santos Atahualpa está enterrado en la comunidad Mariscal Cáceres, en la cual también hemos tenido la oportunidad de visitar y conversar con los comuneros, quienes han considerado como sitio intangible la parte donde se supone descansan los restos de Juan Santos Atahualpa y también de su hijo, Josecito. Entonces, claro, eso es, y estamos considerando como un sitio sagrado. Aunque inicialmente no era reconocido como un líder militar, la memoria xáninca señala que Josecito recibió la sabiduría de su padre en sueños, lo que le otorgó la capacidad para liderar a los axánicas. En la memoria oral se dice que, a pesar de no poder luchar cuerpo a cuerpo, sus supuestos poderes mágicos y habilidades de liderazgo le ganaron gran popularidad en la selva central. Lamentablemente, falleció muy joven debido a sus dolencias físicas. Esta y otras muchas tradiciones esperan ser descubiertas para así darle una mayor riqueza y pluralidad a nuestro conocimiento histórico. Si bien en otras partes del Perú la memoria de Juan Santos no es tan fuerte, sí en los lugares de influencia de Juan Santos sigue siendo tremendamente presente Juan Santos, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca de la presencia, de la tradición oral en estos pueblos y etnias? Claro, están entre los llanes, están entre los chipivos, del Bajo Ucayali, hemos encontrado datos. Luego están en todos los axánicas, no solo del Gran Pajonal, el Río Negro, en varios lados. Entonces, pero en la mitología la gente dice, no, invócate a Juan Santos, pero alguna vez dice solamente Santos, o también Jesús Sacramento, Jesús Sacramentaro. Están en muchos mitos y además en la parafernalia contemporánea, centros educativos, cooperativas, agrarias, siempre enarbolan eso. ¿Y nos falta rescatar estos tipos de tradiciones? ¿Todavía falta investigar más sobre Juan Santos? Seguro, de seguro, porque todavía no tenemos, por ejemplo, ese manuscrito de su partida o la defunción. Se dice que se esfumó como el humo de una escopeta. Entonces es parte de ese relato mítico. Sí. En otros lados dicen, no, hubo un viento rojo y se fue Juan Santos. Y hasta hoy no se sabe dónde murió. Bueno. Aunque finalmente la rebelión de Juan Santos Atahualpa no pudo expulsar definitivamente a los españoles del territorio, sus efectos fueron importantes porque impidió la entrada del colonialismo hacia la selva central por muchos años, cosa que no sucedió hasta la década del 40 del siglo XIX durante el gobierno de Ramón Castilla. Y esto pone de relieve la importancia de Juan Santos Atahualpa no solo en nuestra historia, sino también en la memoria de las etnias de la selva central. Y pone de relieve también que hay que proteger esta memoria porque es parte de nuestra propia cultura. Y como se dice en Axánica, añabacajea apatani. Nos vemos en la próxima.